Hola, saludamos a todos de nuevo, una semana más. Lili, estamos aquí preparadas. ¿Cómo estás, Lili? Hola Elena, gracias. Feliz, contenta, lista, preparada. Boleto y maleta. Todo Vámonos. preparado, una nueva sesión de investigación. Y bueno, como siempre digo, Lili no sabe de qué se trata, un nuevo tema. Y bueno, para que haya la mínima contaminación posible. Un tema interesante el de hoy. Así que Lili, vamos a empezar ya. Preparada. Lili, comienzo con la inducción. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Muy bien, Lili. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas al término ayahuasca y me dices cuáles son las primeras imágenes que visualizas. 1, 2, 3. Me viene automáticamente dentro ya de la inducción, Elena, una especie de gas holográfico. Esporas de tipo polen, como las de las flores, sonidos y vibraciones, Sí. portales y energías que esperan entrar a estos espacios o no, o simplemente observar. Es una forma muy circular, pero no termina de hacerse el círculo completo. Es mm, una como media circunferencia, como si fuéramos de un punto de 180 grados a otro, como en un eh, medio círculo, así se percibe. Y estas, digamos, como energía, se crea como un domo y en ese domo alrededor es de muchos colores, colores muy vibrantes, colores psicodélicos, formas psicodélicas que se como juntan, o sea, se asoman a ese domo, Elena. Eso es lo que percibo de nada más, mm, el nombre y toda la como el ambiente. Después me lleva también a un lugar en Amazonas, Elena. Amazonas. Ajá. Esta holografía gasificada que te comenté tiene estas coloraciones psicodélicas también, o sea, me refiero a que son, mm, colores, pero muy distantes, muy diferentes a lo que vemos normalmente, son muy vibrantes, y esa vibración es una vibración que me lleva a este lugar, como al Amazonas, a un bosque, a plantas, a como enredaderas, como el espacio que se crea ahí directamente, que lo veo un espacio natural. Y este espacio natural es el domo que te decía que se replica en cada como ceremonia o lugar en donde se lleva este tipo de toma de como es como si fuera un químico, Elena, Sí. que se maneja como en gas y líquido, o sea, como que se pasa por estados como el agua. Y esto es lo que hace
que la percepción del cuerpo se abra a esta forma y manera. Ujú. ¿Alguna cosa más que percibas, Lili? Es que ya me adentro y es demasiado lo que se ve, Elena. Es una manera de quitar muchos filtros para poder observar entidades y ver las realidades y las diferentes dimensiones sin salir de la propia dimensión, Elena. ¿Algo más, Lili? Ahora observa los efectos que la ayahuasca genera o puede generar en el cuerpo mental. En el cuerpo mental es una apertura, es una proyección de un mundo interno más que de un mundo fuera de ese domo. Veo aquí como si saliera una imagen de cómo se proyectan las películas en el cine, que se puede observar en todo el domo, en toda la parte energética de la propia conceptualización de los subuniversos o de los multiversos que se pueda crear dentro de este ser. Pero esto lleva como un doble filo, Elena. ¿A qué me refiero? Que si esta proyección trae una vibración de algo contracturado mentalmente o de vibraciones bajas, las entidades que se acercan a la observación o a la interacción también suelen ser, las veo como draconianas, demoníacas y intentando ser interferentes o crear vínculos o lazos, haciéndoles creer que esta creación no le pertenece a ese ser y por ende tiene que crear esta conexión con otros seres. Porque también puede ser una visualización de seres angelicales o angélicos en los que otros seres como reptilianos, arcontes y de otras especies se camuflan como los humanoides y se hacen pasar también como si fueran estas creaciones como buenos o como ayudadores. Mm, el campo mental también abre un espacio a poder interaccionar con recuerdos, con vivencias o con seres desencarnados que no están en este tiempo y en este espacio, pero que pueden llevar la interacción también para cerrar ciclos. Son como, no es un portal en general, pero es como un domo, Elena. Es muy diferente a lo que es un portal. Es como un domo de proyección que permite quitar un filtro de no poder interaccionar de una manera consciente o libre. Sin embargo, durante todo el proceso está todo enlazado y contaminado a que estas mismas creencias del campo mental sigan llamando o atrayendo, porque más que llamada aquí, Elena, veo Sí. como si fuera una imantación, como si fuera una atracción y pueden imantar energías
que no están claramente manifestadas en cuanto a una veracidad o a una conexión, que no sea de interferencia, que sea respetuosa, pero no pueden pasar el domo, Elena. Es muy interesante. O sea, las energías que se imantan no pueden pasar el domo si no se autoriza o si no traen un convenio o si no realizan ciertas como rituales de entregas de poder o de interacciones. Esto ya lo veo en otros rubros, en otras interacciones previas o posteriores o que ya traen este tipo de convenios. Pero no es tan fácil que irrumpan a este domo. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que percibas, Lili? Sí, mucho, Elena, pero ¿Qué efectos genera o puede generar en el cuerpo emocional? aquí sí veo un quebranto muy directo con respecto a fisuras. Aquí las fisuras sí pueden atraer a estas energías para que sean interferentes. Aquí hay incluso posesiones de los cuerpos o de las interacciones por un anhelo, es como si el ser que está tomando la dosis, Sí, aquí sí tuviera como grietas que sí. permiten la interferencia y que incluso pueden recrear una posesión. Pueden ser poseídos, pero esto ya tienen un contrato previo y la interferencia está como acechando a poder entrar. ¿Alguna cosa más que percibas, Lili? Del- Veo que hay como, mm, como siempre que está en el filo también, porque a la vez, si este humano es consciente de esto, también hay una alta susceptibilidad de la entidad para que pueda ser como destruida. O sea, si este ser humano se enfrenta a ese miedo y lo ve así como algo que lo ha estado acechando y controlando, también es un potenciador para que él destruya esta entidad y aunque no elimina el contrato, el convenio, sí hace una manifestación diferente si este ser humano tiene la claridad mental para entender como innatamente una interferencia, como entender que él está cediendo esta energía a algo que no es él. Por eso el domo, Elena, es tan como tan potenciado, tan ambiguo, porque por eso las entidades como que no entran tan fácilmente porque saben también que están como muy en el filo de que este ser humano también logre hacer la conexión de que están en su campo y por ende tienen el poder de manifestar el poder que es propio, que es de uno y colapsar o por lo menos darles ahí una descarga, como un tipo shock frecuencial, Elena. Se la juegan Ujú. las entidades, porque hay como un cambio de conciencia, hay como una parte implícita al quitar filtros y al quitar limitantes energéticos mentales,
también se puede observar la parte emocional de una manera más sutil, pero a la mayoría, en ocasiones, dependiendo de los rituales que se hayan llevado previos, me refiero a si ceden la energía desde un inicio a la persona que está llevando toda la ceremonia, o si creen en estos como símbolos o simbologías, los veo como se van mermando en su esencia, como si la fueran cediendo también a una potencia muy alta, muy rápido, como si esto fuera un potencializador, Elena, de la tierra, de natural, o sea, de las plantas y demás, y esto, otras energías también lo usan como hemos visto de interferentes, de manipulación. Observa ahora los efectos que genera o puede generar la ayahuasca en el cuerpo sexual. Nuevamente vuelvo a ver la parte de las posesiones y de una toma de energía muy sustancial para esta creación o co-creación de este espacio en este tiempo, de la ceremonia, de ese lugar. Pero todo va a depender de con qué intención y con qué creación y con qué emanación esté creando, co-creando los seres que estén ahí involucrados. Desde el que la dirige, el que toma, el que crea el espacio, el mismo espacio. Es como una integración de co-creaciones, Elena, Mm, y emanación de co-creaciones a la vez. mm. ¿Algún efecto más en el cuerpo Y sexual? sí veo como mucho más raíces, como si sacara el humano raíces hacia o energía como hacia intraterreno, como si la drenara. Hacia intraterreno. Es que es como, te digo, como un potenciador de la experiencia, pero de la experiencia humana, Elena. Es muy interesante. Y tanto puede potenciar las altas interferencias, me refiero a lo que te decía, posesiones e interferencias muy directas, o potenciar la parte de fortaleza y de poder energético que tiene el ser humano en este momento como cuerpo físico y energético. Es como si quitara este candado de la separación del cuerpo energético y denso, el cuerpo físico, y no existiera esta barrera entre la densidad y la parte energética. Pero no todas las personas que están haciendo esta toma tienen la claridad para entender el proceso y lo siguen cediendo por necesidad de no tomar responsabilidad ante su propia experiencia. Entonces, tanto puede ver su parte de interferencia o interferencias o carencias, o puede ver la total y real potencialidad que tiene como ser energético humano encarnado. Y aquí sí veo que sigue siendo una experiencia dual, Elena. No es Dual. tan neutral, o tiene una muy buena conciencia de ello, o tiene un colapso emocional, energético y
y no lo veo tan mental, lo veo más emocional y sexual. Como de poder observar dónde está todo ese bloqueo, dónde está esa interferencia, pero sin ejecución de tomar las riendas. O la otra, las toma tan claro que dice: "Se acabó y no más", o lo entrego todo y me evado de esa responsabilidad por decisión, por elección. Y me vuelve a salir una y otra vez potenciador, potenciador de la como de la dualidad, como de la parte virtual energética que percibimos en estado hipnótico y de la densidad como persona humana, física, densa. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? Observa el ritual de preparación de ayahuasca desde un punto de vista esotérico y dime qué percibes o visualizas con respecto al plano metafísico. Esto va a depender mucho de la rama, de la creencia que tenga como interferencia el que está preparando, el que está realizando. Sin embargo, Elena, veo una como esencia de lo que están tomando, te vuelvo a repetir, del Amazonas, me vuelve a llevar a ese lugar, que es algo muy puro, que es como una esencia que no se puede tocar, pero que está dentro de nosotros. Es una manifestación materializada de lo que hay en nosotros. Y veo una planta, un tronco, algo como más, de raíz, como si fuera una liana, pero es como em, como un líquido que tiene adentro eso, que se conjuga. Es algo químico que está separado en la naturaleza, pero al combinarlo se crea un líquido que tenemos dentro, Elena, y que no necesitamos ingerirlo para tener este efecto. Este efecto está dentro de todos los cuerpos humanos y dentro de todos los seres vivos, plantas, animales, porque es un químico igual que está como separado y que a la hora de ciertos estadios específicos, no solo de la muerte, sino ciertos estadios, se logra combinar, se logra evocar, se logra crear dentro del cuerpo y se hace el mismo efecto. Solo que esto, al combinarlo, entra en el cuerpo y es como si o sea, como si se leyera y el cuerpo se acordara que lo tiene, pero es como una memoria. Y ahí veo que en la parte del ritual y de la emanación y evocación de cantos y demás, sí se accede a egregores. Y los egregores tienen el egregor tiene una como una como un ancla, como un enganche, dependiendo de la interferencia que evoque este ser, pero yo veo que ancestralmente, no en estos tiempos, Elena, Sí. eso no era para evocar a nada, era como recordar, se hacía esta toma para solo recordar que eso estaba dentro de los seres y ya, o sea, se tomaba en una ocasión o como de niños y ya, o sea, no se hacían ceremonias ni rituales, solo se tomaba, se recordaba y ya.
porque es un potenciador. Y lo que se hacía en trabajo natural era evocar este estado naturalmente como ser, sin tomar, sin ingerir. Pero me viene ahí otra vez el que es un recordatorio. Y todo lo demás que se hace actualmente son enganches hacia estas energías de egregor, dependiendo de qué interferencia tenga el individuo que la está como ofreciendo y la hace como una ofrenda, como si él ofrendara esta energía de los participantes para ver quién puede tener enganches Ujú. e interferencias de posesión. Pero esto va a Bien. depender también de cuánto esté de interferido o cuánto esté dispuesto a ceder este ser, haciéndole creer que él está obteniendo la experiencia a través de otros. Pero también te digo, si vuelve la otra polaridad a estar presente en que lo está haciendo por una conciencia propia, y cuando le recuerda y no se engancha a eso, es como si entrara más en entender que esa experiencia está ahí y que no necesita, digamos, estar enganchado o tomando esta forma, porque no la veo nada más que la puedo evocar a través de eso. Y me viene una palabra como chacruna o chacrona, sino que está presente en muchos otros alimentos, Elena, porque ¿Sí? están vivas. Ajá. O sea, esto es como el potenciador. Es como si fuera una fuente de los toques eléctricos, pero que tú puedes recrear esa manera de energía o de, por ejemplo, friccionando una tela y que tienes ese efecto, pero es mínimo, ¿no? Es pequeño. Así lo veo, como algo, como si ahí en el Amazonas estuviera algo energéticamente más potenciado, pero solo eso. Y voy a ese punto, Elena, y veo todo lo que te decía, que es una manera de muy psicodélica de los colores y demás. Sí. Así lo percibo, como, pero así es ese espacio ahí en el Amazonas. Ahí sí veo un portal directo a todo lo intraterreno y incluso eh, que sale del planeta Tierra a otros universos y a otros mundos, pero sigue siendo dentro de la Tierra, como hemos visto anteriormente, que son como canales de comunicación o conexión con el universo y con otros universos. ¿Alguna cosa más, Lili? Mm. Con respecto a los rituales, Sí, a estoy la preparación. observando, ajá, que son ah, formas y maneras de contaminar procesos que ya existen también dentro del propio cuerpo y que la forma de estar ingiriendo constantemente, esto ya crea un círculo de adicción hacia otras interacciones energéticas que no tienen nada que ver con la parte de potenciar, sino ya con formas de control, de manipulación y de enganches sexuales y energéticos, pero más por emocionalidad
en otros egregores que ya son muy similares a lo que hemos visto religiosos y de otro método de control de entidades. Mm. Elena, ¿me dejas tomar mi Sí, cobijita? Ay, me dio mucho. Esto lo veo muy denso, Elena. Lo sí, último que te, sí, cuando se lo repiten y se convierte en una adicción. cuando, cuando se convierte en una única vía para una experimentación ante la propia experiencia, como si fuera un cigarro o Ujú. un potenciador externo en lugar de evocar la experiencia desde la propia alquimia de la parte del cuerpo, me refiero energética, como de recrear esto desde un ambiente muy similar a lo que hemos visto de cómo la meditación tiene todas sus aristas de contaminación para manipular. Así de la misma manera lo veo, Elena, que es una evocación para hacerlo directamente desde el propio cuerpo, sin necesidad de nada externo o tener esta adicción, porque el humano se concibe como si no puede recrearlo de una manera natural y propia. ¿Existen condiciones que percibes que se repiten en cada ritual preparatorio de ayahuasca? Sí, no o solo parcialmente. Sí, la ofrenda. La ofrenda es lo que se repite. Sí. O es lo que al menos a mí en este ambiente ahorita aquí me sale. Ujú. Una energía de ofrenda de... Energía de ofrenda. El uso ritualístico de la ayahuasca, considerada como una bebida sagrada, combina rituales chamánicos e influencias cristianas inherentes a la iglesia del Santo Daime. ¿Qué percibes acerca de esta información? No te oigo, Lili. que son las aristas de las que te hablaba como religiosas Sí. y que son los caminos que han tomado para seguir manipulando y llevar esta energía, así la veo, como puentes, como mangueras de otra vez posesión, otra vez manipulación hacia la parte religiosa. Es lo que veo, Ujú. que son las aristas y los canales o los tubos o las mangueras de que quieren conectar esto hacia la parte de manipulación, porque si lo dejan libre, me aparece como toda la información que hemos visto, que es libre, que cada quien toma la decisión, que tiene su Ujú. experiencia y tiene estas dos maneras de potenciar tanto lo propio, lo expansivo del ser, como lo contraído. O sea, tiene las dos probabilidades, por así decirlo. Es como Sí. si el individuo está en medio, así como todo, viendo la experiencia, tiene toda la información porque ahí está abierta. Ahí no hay sesgos. Pero ellos buscan desde un inicio cómo llevar esta energía hacia una manguera para que esté manipulada. Pero veo a muchos que no interaccionan con esto porque desde que toman la experiencia lo ven así, como una experiencia única, propia, y no se enganchan. ¿O sí?
a estas mangueras y a estas manipulaciones, pero porque ya traen creencias y porque ya traen asociaciones de interferencia con estas maneras de realizar la experiencia. Mm. ¿Qué implica el uso de ayahuasca dentro de un culto sagrado de carácter espiritual, mágico y esotérico comparado con un consumo fuera de tal contexto? El consumo fuera de tal lo veo más libre y más responsable. De lo que te decía de recordar Sí. que eso está dentro, no necesita nada externo, es una experiencia más. Y dentro de un contexto espiritualista, no espiritual, espiritualista, es sedición de poder, ofrenda, anhelo de solución, como de delegar nuevamente la responsabilidad para que alguien le diga qué, cómo y cuándo hacerlo, pero vuelve a estar implícito dentro de la potencialidad de que también tome conciencia de lo que está haciendo y de que está entregando toda su energía a algo externo, sea lo que sea esta ritual, sea la entidad, sea la manipulación. Están muy en el filo, Elena. Por eso desde un inicio intentan que todo sea siempre a través de un egregor o de un ritual o de un chamanismo o de un espiritualismo, pero no desde la espiritualidad, no de hacerle ver consciente que lo que tome es la responsabilidad, que lo que está haciendo es por conciencia propia o por decisión propia y que puede cerrar su campo y no co-crear con el egregor, que puede llevar su experiencia única y propia. Veo am, que cuando es una formación, por así decirlo, de los que están ahí y no hay el tocar, o sea, el que no haya interacción, es mucho más respetuoso el proceso, pero si permiten la interacción de tocamiento, eso ya está manipulado, Elena, por entidades. Y veo así como un draconiano que empieza así a pasarse a través de todos, pero porque el iniciador o el que lo está haciendo está toque y toque desde antes, sin pedir Ujú, autorización, sin respeto, sino como eso, como rompiendo los campos o entrando. Pero no es que rompa los campos, también hay una autorización de esa persona a recibir eso. Pero a pesar de que es tan fuerte y tan abrupto, hay un esquema en el que esa persona, al sentirlo potenciado, si no lo ha entendido en su parte natural, sin este potenciador, ahí es donde también la parte energética entiende lo que está permitiendo de irrupción de su propio campo, Elena. Aunque no lo tenga en ese momento consciente y presente, puede hacer una conceptualización posterior en entender realmente qué es lo que vivió y hace un trabajo después para cerrar eso y entenderlo o para sacarlo ya de su vida. Es bien interesante. ujú, Pero la parte espiritualista o ujú, sí es muy de devoción y de imantación, como te decía, de atraer los polos energéticos, positivo y negativo. ujú. Ahora,
busca las condiciones esotéricas que ves inherentes a la creciente fama y consiguiente expansión en el mundo de la ayahuasca hasta el punto de interesar también a la UNESCO. ¿Qué captas? En la UNESCO veo que están intentando tapar este agujero de la real interconexión que tenemos con el ambiente vivo de la tierra, de, de la propia comunicación hacia nuestros universos y la manera de salir de la tierra, por así decirlo, que no salimos, sino que entramos hacia nosotros mismos y es como una autointeracción en donde está toda la información. Y los veo intentando tapar así como que no, que no, que no, que no, que no, que no logremos, pero esto no es inherente ya al tiempo y al espacio en el que estamos interaccionando con nosotros mismos y con el entorno, con el ambiente, con la parte de los seres vivos, de las plantas, de las energías. Es como si nosotros ya no tendríamos que viajar a esa zona geográfica para entender cómo es la conexión y recordar. Y por esto es el auge. Pero también existe el auge de que sigue habiendo muchas ramas y muchas aristas en donde estas mangueras se vuelven a conectar a estas formas de contaminación, de manipulación, de parasitación, de interferencia y de devoción para que vuelvan a ceder el poder. Son nuevos flujos, pero son flujos que también ya están totalmente a la interacción o a la responsabilidad de cada individuo, porque te vuelvo a repetir, recuerda. Es como si activara un código ahí de tú lo tienes. Hay una parte de esencia de salvia ahí, Elena, que no pueden manipular las entidades. Y que al ellos no tener un cuerpo de carbono físico no lo logran manipular, Elena. Esa es la parte intrínseca que están tratando de tapar y de taponear para que esto no se expanda, pero no porque quieran que no se expanda en el consumo como una adicción, sino intentan como este flujo de recordar, sino intentan llevarlo a esa manguera de, bueno, que se vuelvan adictos, que estén ahí y que ahora sean parte de otro egregor, sino intentan taponear la parte que saben que en esencia vital, y veo que es incluso tocando a un árbol, Elena, ¿Sí? se puede recordar, se puede reactivar, pero porque el individuo así lo decide, sin expectativas, sin ilusiones, sin carencias, es solo por la interacción. Mm. Y a la UNESCO así los veo tratando de tapar como ese agujero, esa manera de no, no se comuniquen, no, 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 síganos creyendo, es indispensable que sea a través de la medicina y de otras cosas que sí, sí se prueben, sí se prueben. Entonces, lo están tratando de llevar a un terreno farmacéutico Ujú. para manipularlo. Mm. ¿Alguna cosa más percibes?
Pues que no es necesario la toma. Simplemente el tener el conocimiento de cómo funciona y que existe es de la misma manera que se puede detectar en el cuerpo. Ujú. Muy bien, pues aquí terminan las preguntas del protocolo y ahora comienza la parte exploratoria libre. Y aquí la UNESCO, que aparte de lo que has comentado, ¿cómo intenta taponear todo esto, ¿no? Que se conozca, que lleguen a interaccionar con ese conocimiento de recordar, ¿no? Es que veo que aquí hay una parte fundamental que ellos no están encarnados, Elena. Ellos necesitan forzosamente un cuerpo para manifestarse o proyectarse como interferencia, pero un cuerpo en el que ellos no están encarnados. Y al no estar encarnados, pierden la potencia que tiene el humano. Y si el humano recuerda su potencia, son como nulificadas estas energías de interferencia. Es algo que ellos intentaron también tener como escondido y bloqueado durante muchos siglos, pero no solo en este ambiente, sino en el ambiente de interacción del humano a través de creencias de que eso es malo, de que eso o es sagrado y no tienen acceso los mortales, entre comillas, pero no físicamente, Elena, sino de la información, de cómo funciona y por qué funciona, de cómo estamos interrelacionados los seres humanos físicamente con toda esta interacción de todo lo que está creado y co-creado como plantas, árboles, semillas, de todo lo que hay intraterreno y de todo lo que hay energéticamente, y que son como dimensiones dentro de la misma dimensión de la Tierra. Y se está saliendo de las manos la información, ¿De qué forma se sale de las manos la información? de que está todo de un fácil acceso para la lectura a través de Ujú. nosotros mismos, como esto que hacemos de entrar en una, digamos, autolectura y ahí se accede a todo, absolutamente a todo. ¿Quién manipula? ¿Quién no manipula? ¿Por qué lo manipula? ¿Para qué lo manipula? Pero eso existe y lo veo así como una dimensión a la cual se accede a través de una parte física, digamos de una manera burda, pero también se puede acceder a esa información de una manera energética, sin necesidad de consumirla. Y se puede acceder a esa información a través de un recuerdo energético, como adentrándonos en nuestros propios códigos. Está en el ADN, Elena. Justo te quería preguntar de ver en el cuerpo dónde está esa información, ¿no? Es la manera en la que se combinan los pares cromosómicos o los Sí, cromosomas con las líneas de espiral del ADN es que no sé cómo se llaman esas líneas, que no son los cromosomas, porque en un ambiente energético solo las observo, no tienen un nombre. ¿te refieres a la doble hélice, a la espiral La del... hélice, la Sí. hélice. Ujú, Es la hélice de información. ujú. Esa hélice es la misma que veo en esta otra dimensión, Elena, de lo que troman, de chacruna, de la corteza, es lo mismo, pero es un proceso químico y Y en el cuerpo, evidencia. en esa doble hélice, ¿cómo, es ese proceso químico, cómo
podemos acceder a él? ¿Cómo quitar ese candado, digamos? No, es que O recordar. no, es que ya todos tenemos acceso, solo que no lo creemos. Tiene que venir alguien externo a decir: "Tú lo tienes", para que le creas. Y es ahí donde está la contaminación. La gente que vive en esa zona tiene Sí. acceso a eso porque es como algo ancestral, como algo como otros puntos ancestrales de otros lugares, y lo ven natural, lo ven normal. No necesitan un ritual, solo hacen una mezcla, como quien toma hierbabuena para el dolor de estómago, porque tiene acceso, porque recuerda que eso ya se experimentó con ancestros de esa zona. Mm, Solo que todo lo que han traído y movido, pues lleva mucha contaminación de creencias, de religión, de espiritualismo, que no es lo que es como espiritualismo y espiritismo, que no tiene nada que ver con la parte espiritual intrínseca que tenemos, emocional y mágica, energética. Es diferente. Es como querer acceder a ese mundo nuevamente a través de algo externo. mm. Y accediendo a través de algo externo, si se repite muchas veces, ¿se puede inhibir ese conocimiento innato nuestro en el ADN de cómo hacerlo? No, lo que se crea es como un puente, como una necesidad de una toma de algo externo para crearlo, pero no, eso no se inhibe, Ujú. solo que se crea una como una nueva creencia Sí. de un puente que se requiere tomar eso y acceder a eso para tener la potencia, es como un camino alterno. Ujú. Como, bueno, tengo la vía rápida, pues mejor me tomo eso. En lugar de potenciar y al hacer eso están cediendo su poder otra vez a otras energías y a otras formas, a otras estructuras mentales. Puede ser a un libro, puede ser a un egregor, y todo va a un egregor, 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 de religión, de creencia, de otras formas de vida, Elena. Ujú. Y creer que solo a través de eso se puede llegar a ese estado o a esa conciencia. Y el cuerpo sigue diciendo, pero ya lo tenemos. Pero es que yo elige el puente. Ah, bueno. Y la esencia, ¿no? Energética. Le dice, pero es que ya lo tienes. Es nada más recrear esa combinación. Y ahí sí veo, Elena, que existe la posibilidad Ujú. de que empiecen a mezclar y otras sustancias sí llevan a colapsos mentales o del cuerpo mental o energético, pero por añadir sustancias como la marihuana, o sea, cocaína, hongos, o sea, otras sustancias Otras. que se crean en un combo como incluso pastillas, ¿eh? O sea, químicas, Químico. que Ujú. ya es una revoltura y ahí entran otras cosas. ¿Y cómo se podría potenciar, en vez de tomar algo externo, uno mismo, esa información que ya tenemos nosotros? Me viene, como hemos visto en otras.
ocasiones nuevamente Sí, el autoconocimiento, el el autoconocimiento. autorrecrear esta manera de, por ejemplo, sincronicidad entre los campos. Eso da automáticamente una experiencia muy similar a la de esas tomas. Sincronicidad entre En todos los los campos, campos, los cuerpos, en los ¿no? cuerpos, en mental, emocional, sexual. ¿Cómo se da esa sincronicidad? Si hay algún atorón, alguna carencia, resolviéndola, aceptándola, viéndola, entendiéndola, responsabilizando esta parte de estoy yo en mi cuerpo y es energético, pero es mío, lo estoy observando y permitiendo la experiencia de sentir en nuestro propio campo, sin evocar a nadie, sin llamar a nadie. Y esto no lleva una imantación, es un proceso propio, es una alquimia propia, Elena. Y esa alquimia es lo que yo veo ahí en la chacruna, en esta, solo que ahí está como superpotenciado. Aquí está en un campo contenido, estructurado, sentido, y puede ser tan efervescente como uno quiera, al grado de ser similar a un volcán, a la emanación de la lava de un volcán. Así de efervescente puede ser o no, o puede ser más lento, procesado, dependiendo de cómo esté experimentando el cuerpo, Elena, cómo esté configurado ese cuerpo físico con lo energético. Y a lo mejor puede ser una efervescencia de una pastilla de estas efervescentes en un vaso de agua e irla evocando más y más y más hasta llegar a sentir una potencia como la de una explosión de lava de un volcán. Pero eso es elección y evocación de cada ser humano. Ujú. Y que no tenga miedo a esto, porque veo que la mayor parte del conflicto, del que fluyan los campos o de la sincronicidad de todos los campos, es el miedo al que no han experimentado algo tan potente. Y me viene que es muy similar al orgasmo, Elena, y que Ujú. se evoca mucho en el orgasmo. Pero en el orgasmo hay mucha infiltración de creencias y de culpas y de manifestaciones de repeticiones que de niños contaminan esos procesos. No son libres, no son plenos, no son autónomos. Pero veo estos procesos inherentes, por ejemplo, a cuando un bebé es tocado y es abrazado, este proceso se da naturalmente. Mm. Es muy bello, Elena. Por eso te digo que es como un recordatorio, por eso es tan adictivo el proceso de las emulaciones psicotrópicas de algo tomado al cuerpo, porque ya lo experimentamos en una etapa primaria como bebés, como seres humanos, como neonatos incluso dentro del vientre, solo que lo contaminan con creencias y es como si lo fueran contaminando con ropa que van poniendo, 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 y entonces cuando se crea así, poquito, pero es por todas estas capas de contaminación y de creencias que tenemos. Y estas formas o evocaciones a través de algo tomado es como si fuera un tsunami
y se cree que la experiencia es gracias a eso que se toma. No, es porque nos permitimos por tomar algo por la experiencia, pero la experiencia está ahí, dispuesta a evocarse en el momento en el que uno lo elija. Y de verdad, Elena, me llevó a ese, cuando abrazan a un bebé, o sea, desde que nace, por ejemplo, es tan fuerte ese choque de piel con piel, de campo energético con otro, que no te lo puedo explicar, pero es muy similar a un orgasmo, Elena. Un orgasmo no sexual, ¿sabes? Un orgasmo de todos los campos, porque la está viendo la madre, lo está sintiendo, está saliendo a otra dimensión completamente. Él tenía una dimensión en el vientre y sale y es otra. Y nos van taponeando de todo eso para no experimentar la vida como un orgasmo diario y energético y físico, no sexual, sino de todos los campos. Ahora Lili comprueba, pues, las personas que lideran o guían las ceremonias. ¿Hay distintos tipos de guiar estas ceremonias, Lili? Es que yo veo que ¿Distintas formas? ellos antes de guiarla, Sí, tienen tomas para que permitan la posesión de otras entidades. sí. ¿En todos los casos, Lili, La o mayoría. La la ma mayoría, porque son ofrendas. Es como si ellos se ofrendan ante esta entidad creyendo que el otro sí, es el que va a dirigir y sí existe el que tiene una conciencia real de su ser y no permite, pero ya no dirigiría la ceremonia, ya no necesita la toma, ya es consciente de su propia ujú. energía. Lili, comprueba una de estas personas que se está preparando para una ceremonia de ayahuasca. Todos los que llevan preparación y se deben a un maestro están interferidos. Ajá. Y Pero para ver un ejemplo de cómo prepara, cómo dentro realiza. de ese proceso hay quienes Sí, se preparan solo a ellos. ¿Cuál sí, quieres que primero. vea? Casi todos Para entraron, comparar, uno que está interferido y casi todos los que tienen la experiencia primera sí, tienen interferentes y son interferidos. Casi todos, o sea, porque se deben como a un maestro y ya desde eso tienen interferencia. ujú, Se preparan física, emocional y energéticamente para abrir su campo, sí, pero no lo abren hacia afuera, primero lo abren de aquí, como de lo que te decía, de como cuando ves una proyección de una película en una pantalla, eso empiezan a abrir su campo emocional. estoy hablando del guía, el que Sí, va a guiar, es que el guía, Elena, siempre lleva una guía. Por eso te digo, son como eslabones, sí, 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 pero es el que estoy viendo. sí, Se el que está estás viendo preparando para abrir su corazón, es, ajá, pero es para abrir este como zoom, como lente en el cual va a adecuar hasta dónde es la proyección para que los demás no vean sus propias interferencias ujú. o su propia esencia, ¿Y tiene alguna dependiendo. comunicación con sus interferencias? ¿Se comunica, no sé, le pide, evoca No, en algo o ese no? momento no. No. ¿Es consciente de que tiene esas interferencias? Cuando es consciente, no hace más ceremonias. ¿Ah, sí? Si toma la conciencia de la interferencia, ya no se devociona a nada ni a nadie.
Es como si se queda con la experiencia y automáticamente sale de ese campo, que ya no lo necesita. Por eso te digo, casi todos entran siempre en una cadena, porque están interferidos o son interferentes o hay interferencia. Si toma conciencia, sale y abandona el egregor y no realiza más. Realiza su propia ceremonia con él y ya. Si quiere la toma, si no la toma, si aprendió a prepararlo, lo hace, pero ya no cede su poder a nadie, porque Mm. se conquistó, no conquistó nada, se autorreguló, se entendió, cerró, quitó pactos, se eliminó o no, y sigue realizando esto con otro tipo de pactos como de poder, de ofrenda. Casi todos los que están llevando las ceremonias tienen que ofrendar, aunque sea uno, una parte energética. Si los demás no quieren o no entran en ser interferentes o interferidos, se respeta, pero mínimo tiene que haber de 1 a 5 a 7 ofrendados. ¿Y qué sucede? Prepara la ceremonia, ahora comienza la ceremonia. ¿Cómo se producen estas ofrendas? ¿En el propio ritual o cómo? Elena, es que es muy amplio, mira. Sí. Los psicotrópicos Ujú. pueden venir de cualquier lugar, de la tierra donde se estén como creando y co-creando. Esto Sí. no, esto específicamente es del Amazonas. Y si es así y es muy puro, la parte en la que quiere experimentar va directamente a tomarlo y lo tiene que reproducir, lo tiene que replicar, lo tiene que transportar. Es todo una arte, es todo un... Es que desde ahí empieza esa ceremonia. Ajá. Puede durar meses. Sí. O sea, la gente observa un tiempo, pero no, va, la recoge, está en comunión y la trae. Está en comunión con esa parte de su propia energía, o está en comunión con su interferencia, o está en comunión con su maestro, por así decirlo. Por eso veo eslabones. Y de ahí, Elena, Ujú, se abre un mar de los que dicen que es ayahuasca, pero no es. ujú. Son combinaciones y ya es hasta algo químico que no tiene nada que ver y son entidades draconianas, uy, y les va muy mal. Tienen experiencias Por o eso les meten otras cosas. Ahí hay de todo, Elena. hay personas que tienen reacciones corporales diversas. Bueno, S- ¿qué Sí, percibes? como urticaria, se Sí. sienten que se queman porque eso no es real. ¿Y Eso a qué es se debe químico. ajá, todas estas reacciones corporales, A que quieren tapar lo que es, físicas, biológicas, sino a que ya metabólicas, es contaminado, todo eso. contaminación? Porque si no hay contaminación, cómo reacciona el cuerpo, el cuerpo biológico? Hace la lectura. Ujú. Es como un código muy similar al que te digo que tenemos y solo potencia, pero al final es como un veneno, Elena. Sigue Para las teniendo, células, sí, para el cuerpo, sigue teniendo una reacción de sácalo, 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 sácalo. O sea, lo ingiere, por eso te digo, no es para tomarse.
es para observar que esa combinación existe, pero al recrearla es tóxica y el cuerpo la saca, la elimina. Y dice, ah, sí, claro, nuestros desechos son tóxicos. La conjunción de varias cosas en el cuerpo se vuelve tóxico. Si están por separada y tienen su propia interacción, no, es lo mismo. En ese ambiente no es tóxico. Al recrearlo se vuelve tóxico. Ahora, ¿por qué se vuelve más tóxico o más dañino? Porque le agregan sustancias que no tienen la capacidad de ir y tomar en su ambiente natural y lo quieren replicar en laboratorios. Y ahí sí veo un sinfín, Elena, un sinfín de laboratorios, de naves, de entidades que lo Sí. replican y lo replican para manipular la experiencia, para que vuelvan estas energías a crear y a co-crear y a engancharse en egregores. Y ¿Te veo refieres egregor, a egregor, sustancias egregor. químicas? Sí, químicas y como farmacéuticas y como Sí. sustancias, te digo, de otros alucinógenos que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con eso. Toman el nombre para poder introducirlo en la sociedad y que creen otras adicciones hacia otros estupefacientes. ¿Qué reacciones pueden producir en las personas que lo toman? Por ahí hay personas a lo mejor que están horas y horas que no pueden dormir o ¿cómo lo percibes tú? No, Elena, es que una cosa es la parte como natural, Sí. que es intrínsecamente a un potenciador, potenciador de la experiencia energética y humana, o sea, el cuerpo Ujú. físico, la densidad y la parte energética, que es como si hubiera una laxada, como una apertura de los propios campos, como portales, pero Sí. es propio y eso se puede recrear. Eso existe, es natural en el cuerpo, pero esto es un potenciador y este potenciador genera una experiencia durante determinadas horas. Ujú. La potencialización, incluso días, incluso semanas. Y esto tiene que ver de cómo esté el cuerpo físico y el cuerpo energético, si es muy sensible o no. Ujú. Ahora, las reacciones secundarias y todo lo que pasa alterno es porque está contaminado, digamos, lo que se toma. Está contaminado ya con sustancias químicas. Un ejemplo, existe un tipo de tabaco, es que no es una planta de tabaco, es una planta de ahí, ¿no? Ujú. Veo a personas o guías que como no tienen esa sustancia porque no fueron a hacerlo como como es la parte más natural, por así decirlo, Ujú. como no tienen ese ingrediente, agarran literalmente un tabaco, o sea, un cigarro que trae nicotina por el filtro, ya está contaminado. Ese tabaco no es una hoja de tabaco que agarraron, no, es un cigarro que trae nicotina y trae químicos, le quitan el papel, lo deshacen, lo muelen y lo ponen. Eso ya trae una alteración muy diferente y trae una alteración la cual crea un malestar en el estómago porque se está ingiriendo directamente la nicotina que está en el filtro de ese cigarro, que no contiene una hoja de tabaco natural en la naturaleza. Ajá. Trae otros químicos y otras sustancias, pero eso, si también esa hoja de tabaco fue
regada con estos, ¿cómo se llaman? Los pesticidas, ya trae otra contaminación que altera de otra manera. Ya no es la composición natural o primogénea de ese y de esa zona, y es que es como si fuera otra dimensión, Elena. Ujú. Entonces, no estás tomando la hoja de esa dimensión, estás tomando la hoja de esta que está densa, está polarizada, está contaminada, está pero bueno, ese su entidad y su interferencia le dicen: "Pues ponle, ni que sepan", pero sí el cuerpo sí lo sabe, Elena. Mm. Y entonces, dependiendo de ese cuerpo, qué tan acostumbrado esté a esa contaminación, si vive en una ciudad que tiene smog, que tiene lo va a resentir o no. Son muchos factores y juegan con todos esos factores. Ujú. Y bueno, como has dicho, bueno, depende de la interferencia de cada de que tenga los que van a asistir, ¿no? También a la ceremonia, ¿no? Claro, porque acuérdate que el cuerpo energético siempre hace una lectura. Y si está interferente, o sea, si tiene interferencia, no hace la lectura correcta porque es a través de la interferencia. O Ujú. al revés, es interferente y va a ver que succiona de otras energías. Por eso puede haber pactos entre las interferencias de los que van a realizar el ritual y la interferencia de los demás y la interferencia del guía. Sí, y del egregor que se forme en ese momento. Y el egregor. Porque has comentado que se abren portales directos a intraterreno o a otros universos dentro de cada uno mismo. Sí, Y en esos o, por o no, o porque no. ese ser va a vivir esa experiencia y está totalmente como lo vemos aquí, o sea, puedes entrar a un ambiente, ver, observar, pero no estás autorizando a nada ni a nadie externo que entre ni que salga de tu campo, ni información ni que entre, nada. Claro, al fin y al cabo depende de cada persona si permite o no permite, ¿no? Y Lili. observa el ritual y ve y dice: "Ah", pero no autoriza absolutamente nada de salida de su información o absolutamente nada de ofrenda, nada. Ujú. Pero es Y muy raro, ujú, es casi siempre van con una expectativa de solución de algo externo. ujú. Y, Lili, ¿puedes comentar algo cómo funcionan esos egregores que se unen por a esos rituales, ¿no? Como esa imantación, ¿no? Que Lo vienen de veo muy similar, bueno, solo la ujú, diferencia es que en otros egregores se abren portales y aquí se imantan, son ujú, imantaciones. Em, a los partidos de fútbol, a los que siempre son polarizados, es muy similar. Se necesita la polaridad, negativa y positiva, siempre para crear ese ambiente. Se genera en ese momento, hay unos que siguen a otro egregor, o sea, se siguen uniendo a un egregor más grande y otros que no, que se cierra y se cerró. Se acabó la ceremonia, se acabó la experiencia, se acabó el ritual, vámonos cada quien a su casa y con sus daños, o con sus interferencias, o con sus absorciones, o no. Y ya, se acabó. se Y se pueden cierra. ir en ocasiones peor de cómo han llegado después de la ceremonia. Sí, porque son experiencias polares, Ah, pero veo que es más, no es que se vayan, es es que se cierra y se cierra el egregor. Dentro de la experiencia es donde más se percibe la polarización, donde peor les va o mejor les va. mm, vale. Bueno, Lili, Esta es la ceremonia, Elena. Experimentar
las polaridades a una forma extrema, física y energética en ese momento. Ujú. Y con el riesgo de que esté contaminado, ¿no? De que no sea, El riesgo digo, sí, el claro, riesgo es, sí, pero es ahí y en el partido de fútbol y sí, en la toma de un cartucho, de un cigarro, de una sí, copa de vino. El riesgo es tan amplio como el sí. ser Me refiero a que haya abra. químicos externos, ¿no? En la... Eso ya va a depender Ujú, de cómo elija, a quién elija y por qué elija al que corra el ciclo de Tomás. ujú, Qué tan honesto sea y que no, claro. y ahí tiene que ver con vibración. Si esa persona se quiere ahorrar dinero y no quiere, pues así va a ser su experiencia. Le van a dar gato por liebre. Y ahora ya por último, Lili, ve atrás en el tiempo, atrás, al origen, cuando se empezaba a tomar la ayahuasca, como tú has dicho, para recordar. La 1, 2, ayahuasca no se tomaba como inicio, Elena. ¿cómo era? ¿Cómo se hace? Se, se experimentaba Ujú. para recrear la alquimia, realizando afuera lo que hay adentro. Sí, pero los principios, cuando se No se comenzó a tomaba, tomar, no se tomaba, solo se recreaba ¿y cómo se recreaba? ¿Cómo? haciendo la alquimia, o sea, proyectando lo químico que hay adentro, Sí, cómo se puede recrear afuera. Era al revés. A través de la contaminación y de las interferencias se empezó a por ingerir eso. Ajá. para Qué es lo que fue? recrear un estado que ya se tenía con solo observarlo. Lili, ve a ese momento, ¿qué es lo que pasó para el punto de inflexión para que cambiara? eh, Una y- contaminación de una interferencia de alguien que le dice: "¿Por qué no lo pruebas?". O sea, como, ¿por qué no creamos un puente más fácil para que en lugar de que mm, tú lo evoques en sí, ti, lo emanes, lo reproduzcas a sí, través del abrazo de los niños, entonces ahora lo tomemos y sea más rápido, porque qué flojera ser humano y hacer todo por nosotros mismos, la vía rápida, ¿no? a los dioses. Una bebida para evocar a los dioses, así lo veo. Ah, vale, y ahí ya, Ya, ya. a partir de ahí. Mm, A mm. partir de ahí fue la parte ritualista, la parte, cada quien lo podía tomar o sea, podía ingerirlo, pero sin ser dependiente de ello. Es solo como una comparación, como, mira, Sí, sin el ritual de ofrenda o de devoción a los dioses o ya algo el así, ¿no? ritual para evocar a la parte de los dioses. Ujú. Bueno, y muy interesante, muy interesante. Muchísima información, Lili. Vamos a dejar la información de la sesión, pues para todo, la dejamos en el éter, para todo aquel que todo el mundo pueda tener acceso, todo el que quiera a la información, ¿vale? Que la información fluya libre, de forma libre. Y puedan tomar la decisión si realizar el ritual o no, pero ya ya que tengan la información, por lo menos. Listo. Perfecto, Lili, pues lo vamos a dejar aquí. Desconecta, Lili, de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración.
Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. 1, te sientes radiante y llena de energía. 2, te sientes fuerte, libre, plena. 3, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Hola, Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy dormida. Ah, Bueno, muy interesante el tema de la ayahuasca. Bueno, Lili, nos vamos a despedir de todos y ya vamos a prepararnos ya para la próxima. Y bueno, hasta una próxima investigación que va a venir ya muy pronto. Pues las semanas se pasan volando, ¿verdad? Rápido, rápido. Bueno, nos gracias. despedimos de todos, Lili. Chao, adiós. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades.
Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje.
Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu.
Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.